misterio de los primeros. Pero antes quiero que digamos nuestra declaración de fe. Yo tengo oídos para oír y corazón para creer lo sobrenatural de Dios que hará en mi vida y en los míos. Gloria al Señor. Cuando hablamos del misterio de los primeros, estamos hablando sin lugar a dudas de las primicias. Estamos hablando del primero. Estamos hablando de lo primero. Gloria al Señor. Debemos partir con el conocimiento que todas las fiestas instituidas en el Antiguo Testamento tienen que ver con Jesucristo. Después de la Pascua, para nosotros la Santa Cena, la fiesta más mencionada en la palabra del Señor, es la fiesta de las primicias. Es la fiesta de los primeros frutos. La palabra hebrea conjugada para primicias es la palabra bikurim, que significa literalmente una promesa por venir. Pueden sentarse, mis amados servidores, amén. Ya vamos a leer la palabra dentro de media hora. Pero gracias, siervos amados, qué lindo se miraban ahí de pie. Les decía que la palabra conjugada para primicia es la palabra bikurim, que significa una promesa por venir. Diga conmigo, una promesa por venir. Esta palabra comparte, no el listado que te mandé, el que te acabo de enviar, que comparte la misma raíz con la palabra primogénito. Es por eso que las primicias se deben de presentar llenos de fe, con la esperanza puesta en Dios, que Él va a bendecir lo que viene. La palabra para primeros frutos es la palabra bikur. Esa palabra bikur, que es en hebreo, literalmente significa reventar el vientre. Significa ser el primogénito. Los primeros frutos tienen que ver con lo que revienta el vientre, con lo que abre la bendición, con lo primero que se obtiene. Lo primero, y esto es importante que usted lo sepa, lo primero define lo que viene. Otra palabra utilizada para primicia es la palabra regit. Esa palabra regit habla de primero en lugar, en tiempo, en orden, rango. También significa cabeza, comienzo, principal. Viene de la raíz rosh, que significa capitán, caudillo, gobernador, jefe, principal, príncipe, soberano. Y repito, cabeza. Esto quiere decir que el misterio de los primeros tiene que ver con lo primero en lugar, en orden, en rango. Tiene que ver con la cabeza, con el comienzo, con el principal, con el capitán o gobernador. Todo esto lo digo, pero es necesario que lo diga. Tiene que ver con príncipe, soberano. ¿Por qué? Porque la primicia tiene que ver con gobierno. El que es primicia, el que es el primero, tiene que ver con gobierno, y ya lo va a entender. Lo que hagamos con las primicias gobernará el resto y establecerá el diseño que vendrá para el resto. Muchos, lamentablemente hoy, por la falta de instrucción, toman con mucha ligereza el tema de las primicias. Lamentablemente no pueden acceder a este sistema de bendición. En el segundo mensaje voy a estar hablando más profundo sobre esto. Y es que este es un sistema de bendición que dejó el Eterno. Porque si nosotros damos lo primero, lo que viene a la luz de la palabra queda bendecido. Y ya vamos a llegar. El Padre nos revela el misterio de los primeros en Jesús. Alguien que pueda decir gloria a Dios. El Dios eterno, el Olam, el Altísimo, revela el misterio de los primeros en Jesús. Y esto es el génesis de las primicias.
El Padre no se toma, Dios Padre no se toma a la ligera su primicia, sino que nos reveló el principio o el misterio de los primeros, al entregar lo primero, al entregar lo mejor, al entregar lo escogido. Y esto es importante que podamos atender, porque las primicias vienen del a tiempo. A tiempo. Para que lo podamos entender, viene desde tiempos tempranos de la eternidad. La primicia está contenida en un principio. Diga conmigo, principio. Perdóneme, la primicia no es del tiempo de la ley. El punto aquí, y se lo tengo que decir, y no voy a levantar la vista para que no me cruce la mirada con nadie y pueda decir, a mí me lo dijo. El punto aquí es que si a usted le cuesta presentar sus diezmos, el tema de las primicias está como peor. Pero quiero que la palabra sea la que nos enseña. Quiero que la palabra sea que nos lleve a la libertad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. No me puedo extender por lo corto del tiempo, pero en el segundo servicio voy a hablar cómo no es parte de la ley. Aunque se instituye en el tiempo de la ley, una fiesta que se instituye, vemos a un Isaac, vemos a un Abel presentando los primogénitos de sus rebaños. Vemos a un Abraham presentando a su primogénito con Sara. Y vemos cómo esto viene desde antes de la ley, porque es un principio, algo que no cambia. Y es un principio que revela a Dios al entregar su primicia, que es Jesús. Por eso le digo, la primicia viene antes, desde los tiempos tempranos de la eternidad. Y para que no se quede aquí solo como cuento o de ciencia ficción, asentémoslo en la palabra del Señor. Y hoy sí póngase de pie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. ¿Cómo se revela la primicia del Padre? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como el canto que entonó mi tío, el cordero sin mancha y sin defecto. Versículo 20, predestinado antes de la creación. Estamos hablando de la eternidad en sus comienzos. Predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Quiere decir que la primicia afecta a los últimos. Ya vamos a llegar. Denle un aplauso a la palabra, gloria al Señor. Y tome su lugar. Sierva más si puede depositar esto en la ofrenda que nos dejan ahí, cada regalito. La primicia del Padre es nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús es el primer fruto del Padre. Jesús es la cabeza. Jesús es el principal. Jesús es el primero en lugar, en tiempo, en orden y rango. Jesús es la primicia del Padre, es el regit del Padre, es el bikur del Padre, es decir, el primogénito. Jesús encabeza y es la revelación de los primeros. Déjenme mostrarles rápidamente unos versículos de muchos que afirman lo que le estoy diciendo. Estos versículos los hemos revisado en años pasados, pero es necesario que usted los vuelva a atender. Hablando que Jesús es el primogénito del Padre, el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente. Y es que aquí el escritor de Hebreos explica la superioridad de Jesucristo, que está por encima de los ángeles, y esto es obvio. Y se escribe esto en aquel tiempo, el libro de Hebreos, porque estaban poniendo a Jesús como a la estatura, al nivel de los ángeles. Pero Jesús es más que un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, pues vamos a tener que ver qué hacemos con esas clases de teología básica para que usted esté bien claro. Pero Jesús no es igual a un ángel. Él es superior
A todo, santo Dios. Y esto es lo que está tratando de explicar el escritor del libro de Hebreos. ¿Qué es lo que dice? En cambio, en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito en el mundo, ordena que todos los ángeles de Dios le adoren, porque Él es superior. Él es el primogénito del Padre. Él es la primicia del Padre. Jesús es el primogénito de la creación. Todo fue hecho por causa de Jesús, dice la palabra. Entonces la palabra lo dice, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la primicia. Jesús es el principio de la creación, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea que Jesús es la revelación del Padre del misterio de los primeros. En Jesús está contenida la bendición de las primicias. Jesús es el preeminente, es el primero, el superior, la cabeza. Colosenses 1:17-18 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, es el rejit del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, es el Bikur, para que en todo tenga la preeminencia. Es más, Jesús es el primogénito de María, porque María tuvo más hijos, dejó de ser virgen. Lo digo porque hay cierta situación teológica que no quiero adentrar. Pero María tuvo a su primogénito. Jesús es el primogénito de María. Mateo 1:23-25. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Y aquí debería estar en un recuadro: hasta, no tuvo que ver con ella nada, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es la primicia, es el primero, es el primogénito, es el que encabeza la resurrección entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Dígame si esto no es primicia. Dígame si esto no es primer fruto. Es el Bikur y el soberano de los reyes de la tierra. Cabeza, gobierno. La primicia gobierna. Dile que tienes a tu lado: la primicia gobierna. Por eso es importante qué es lo que tú vayas a hacer con la primicia. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es el primer fruto entre los muertos. Su genética se mete en aquellos que lo reconocen como Señor. Por lo tanto, aquellos que creen en Él, la muerte no tiene daño alguno en sus cuerpos. O sea que si usted ha creído en Jesucristo, la muerte no tiene potestad sobre usted. Den ese aplauso a Jesús, aleluya. Se cumple lo que dice 1 Corintios 15:54-55. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? O sea que la primicia dentro de su ADN tiene algo que va a cambiar el resto. Si Jesucristo está dentro de usted, usted ya cambió. Su genética ya cambió. Por eso es de que será un leve dormir y un eterno despertar. Yo no sé si sabes esa alabanza que es antigua, ¿verdad? Pero allá en la mansión de gloria, coronado en victoria, Cristo me recibirá. Mas cuando muera yo, no deben llorar. Lo va a poner triste, mejor sigamos, gloria a Dios. Esta es una mañana de fiesta. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. La primicia, Jesucristo, nos ha dado la victoria sobre la muerte. Santo.
Jesús es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, aleluya. 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, usted, yo, en su venida. Jesús, y esto es importante, Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos, hermanos de Cristo, tenemos el mismo Padre, aleluya, pero Él es el primero. Diga conmigo fuerte, Él es el primero. Desde donde usted quiere enfocar y hacer la pregunta, usted va a encontrar que Jesucristo es el primero. Desde donde usted quiera ir a la palabra y ver, y a ver si le encuentra el error, usted va a encontrar que Jesucristo es la primicia, es el primer fruto. ¿Cuál es el misterio de los primeros? ¿Por qué es tan importante el primero, la primicia? Porque cuando hablamos del primer nacido, hablamos de tiempo, hablamos del gobierno, de lo que gobierna el tiempo. Cuando hablamos del primero en orden, hablamos de posición. Cuando hablamos del primer hijo, hablamos de descendencia. Cuando hablamos del primero en la familia, hablamos de señorío, hablamos de principal. Cuando hablamos del primer fruto, hablamos de adoración. Cuando hablamos de primogénito, hablamos del primero en bendición. Hablamos de aquel que recibe la doble porción, porque estamos hablando de herencia. Entonces, ¿qué es lo que estaba encriptado en el primero? ¿Qué es lo que estaba encriptado en aquel que es el alfa, el principio? ¿Qué es lo que estaba encriptado en la primicia del Padre? ¿Qué es lo que nos revela Jesucristo para esta mañana? Vamos a la palabra, 1 Juan capítulo 4 versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué se mostró? El amor en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. El unigénito es igual al único. Jesús es único. No le vaya a creer aquella falsa enseñanza que todos somos Jesús. Somos Jesucitos. Tal vez habrá algún chus por ahí, ¿verdad? Que le pusieron Jesús. Pero Él es el único. Y hay ciertas características que sí nos han dado, gloria al Señor. Pero Jesús es el único. El principio de la primicia lo establece el Padre. La primicia se da por amor. Él es la primicia. ¿Y cómo lo dio? En esto se demuestra el amor. O sea que cuando usted presente su primicia el 19 de febrero, usted lo tiene que hacer con amor. No porque se sienta obligado, porque si lo hace obligado, de nada le va a servir. Porque la primicia tiene que ver con el corazón. Cuando usted ofrece primicia es por amor. Y este es el primer concepto. En el versículo 10 vamos a encontrar el segundo. En esto consiste el amor, dice el versículo 10. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Padre por su Hijo? Aleluya. El segundo concepto importante es que la primicia redime. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A Jesús lo dieron para pagar el precio, para redimir. A Jesús lo enviaron para cubrirnos. ¿Qué es lo que hace la primicia? Cubrir. Usted da la primicia por amor, pero la primicia también lo que hace es cubrir. Diga conmigo, cubrir. La primicia cubre todo lo que venga. Dios da su Hijo único en forma, en esencia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y le pongo el fundamento, usted se lo sabe de memoria, Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo la palabra? Todo aquel a quien Jesús gobierna, regit. Todo aquel donde Jesús es la cabeza, donde Jesús es el principal, este es redimido. Pero este versículo añade algo más. La primicia, Jesús provoca que no hayan pérdidas. ¿Qué es lo que dice en la última parte que está en amarillo? En Él cree. ¿No qué? Dígalo fuerte. O sea que la primicia provoca que no hayan pérdidas. Por eso es que muchos toman muy a la ligera la primicia y la revelación que viene por la primicia. La primicia cubre. La primicia se da por amor. La primicia cubre. Y la primicia provoca que no hayan pérdidas. Los dos versículos anteriores hablaban de Jesús como el unigénito. Sin embargo, después de morir en la cruz del Calvario, Jesús se constituye en el primero de muchos, en el primogénito. Se constituye en el Bicur o Bicurín. Romanos 8:29 dice: sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es la primicia. Hebreos 2:9-11, traducción lenguaje actual, dice: pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, cuando estaba en carne, ¿verdad? Cuando era menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que aman y que lo aman y lo obedecen. Mire, la gloria es para nosotros. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarnos como hermanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué ocurre con las primicias? Lo quiero dejar muy claro. La primicia cubre. La primicia no permite pérdidas. Y aquí lo que acabamos de leer, la primicia habilita destino. Diga conmigo: destino. La primicia cubre. Dígalo otra vez. La primicia cubre. La primicia no permite pérdidas. La primicia habilita destino. ¿Por qué? Porque lo primero cubre el resto. El apóstol Pablo nos revela el tema de las primicias, llevándolo a otro nivel, que no solamente era una fiesta para conmemorar, porque para el pueblo de Israel era una fiesta donde llevaban sus primeros frutos, un fiestón. Pero viene el apóstol Pablo y lo lleva a otro nivel, que no era solamente una fiesta para dar, sino que también está regida bajo un principio que lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues que el apóstol Pablo dice en Romanos 11:16, versión BLA, y léalo fuerte por favor, así puedo tomar un poquito de agua. ¿Ya lo tiene? Léalo por favor. O sea que cuando usted presenta primicia, todo lo demás queda bendecido. Por eso es que en Jesús está la revelación de los primeros, porque Él se da como primicia. Y entonces todos nosotros quedamos bendecidos, quedamos santificados, aleluya. Jesús es el primer fruto, y todos nosotros y los que están en el mundo que siguen a Cristo es la cosecha santa, aleluya. Es la cosecha, denle ese aplauso a Él, aleluya. Es la cosecha bendecida. Aquí Pablo no está hablando de lo mecánico de dar, sino que aquí revela qué sucede al dar las primicias.
cuando presentamos nuestras primicias, aparte de honrar a Dios, lo que estamos haciendo en fe es santificar el fruto que viene, lo que el Padre nos va a dar en el resto del año, calendario en el cual nosotros celebramos nuestra fiesta. Nosotros celebramos nuestra fiesta cada febrero de cada año. Cuando nosotros presentamos nuestras primicias, todo queda bendecido, según lo que dice la palabra, no lo que yo diga, no lo que yo quiero. Lo primero, el primer fruto en su genética trae consigo bendiciones adheridas, que al presentárselas a Dios, Dios desata o habilita bendición sobre lo que viene. Esto es importante porque cuando tú presentas tu primicia, estás cambiando el destino de lo que viene. ¿Qué es la primicia? Es el primer fruto de cualquier cosa. Lo primero que obtienes de tu labor, de tus ganancias. Es lo primero que aparta de lo que ganas y lo presentas cada año delante del Señor como ofrenda de primicias. Por tal razón, dice la palabra, al hablar de primicias, Proverbios 3, 9, 10, Biblia para todos, BPD, perdón, del pueblo de Dios, Biblia, pueblo de Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. ¿Por qué? Porque ahí está el misterio del primer fruto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. Así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares se desbordarán de vino nuevo. La traducción lenguaje actual dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. La diferencia, para que no se confunda, porque no es de que usted deje de dar diezmo. La diferencia entre la primicia y el diezmo es posicional. Porque la primicia, hablando en una línea de tiempo, usted se posiciona al inicio, donde usted recoge lo primero de lo que gana. Y estoy hablando del calendario que ya le dije, de febrero a febrero. Y usted se posiciona aquí y usted viene y presenta sin saber qué es lo que viene. Usted no sabe cómo le va a ir en marzo, usted no sabe cómo le va a ir en julio, usted no sabe cómo le va a ir allá en diciembre. Pero usted viene y agarra su primicia y se la presenta al Dios de toda esperanza, esperanzado que Dios va a bendecir lo que viene, aleluya. Que Dios va a hacer cumplir su palabra, porque la primicia que presente va a cubrir el resto. No va a permitir pérdidas. El diezmo es posicional, porque el diezmo no está al inicio. El diezmo es cuando usted ya viene y se posiciona al final de un periodo y usted dice: Señor, me das tú el 90%, yo te devuelvo a ti el 10%. Porque el 100% no es suyo, perdóneme. Si usted pensaba que el 100% era suyo, creo que está equivocado en las finanzas del reino. El 90% el Señor se lo da, y gloria a Dios que no se le ocurrió que se le diera a él el 50%. Porque si con 10 ya están chapaleando, que qué van a hacer, no digamos con el 50. Debemos de saber administrar lo que el Señor nos deja, el 90%. Pero es posicional. Primicia al inicio. Yo honro al Señor y le doy lo mejor. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo. Él dio a lo mejor su Hijo Jesucristo. Él escogió lo mejor, y espero que así sea usted en este tiempo. Romanos 11:16. Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Antes de concluir, yo voy a pedir aquí a pastora Heidi que me ayude. Aquí tenemos ya los sobres que son para primicias, y hoy los voy a comenzar, o los vamos a comenzar a compartir. Si tal vez te pueda ayudar pastora Sandra y pastora Ruth, darles unos cuantos a cada uno. Si usted quiere un sobre para primicias, para presentarlo el 19 de febrero, aquí mis amadas pastoras tienen.
y levante su mano y ahí le van a estar llevando a su lugar, gloria al Señor, todo aquel que quiera presentar su primicia. Ore, que el Señor le revele, que de hecho al final más tiene que ver con usted que con Dios. ¿Cuánto usted le va a presentar al Señor como primer fruto que es? Conforme nos adentremos en esta enseñanza en los próximos días, usted va a encontrar de muchas cosas cómo es el primero Él. Jesucristo es la primicia y nosotros somos su cosecha. Por lo que al acercarnos a la mesa del Señor, el Señor desata bendición sobre todos nosotros. Nos santifica, renovamos el pacto, aleluya. Tomamos libertad, nos restaura. Y voy a pedir a mis amados servidores que puedan pasar a orar por los elementos. Cuando vengan los jóvenes, ahí me hacías favor de preguntarles. Ahí estás allá. ¿Y quién necesita sobre? Pueden pasar mis amados servidores a orar, por favor. Usted prepare su corazón, porque Jesucristo es la primicia y ha desatado toda clase de bendición sobre nosotros. Mire, si usted quiere seguir metiéndose más en este tema hermoso del misterio de los primeros, no se pierda el segundo mensaje. Conéctese. Si usted puede quedarse, quédese, pero le aseguro que es necesario que usted pueda escuchar todo esto. Cierre sus ojos ahí en su lugar y medite de lo que vamos a hacer. Dice el apóstol Pablo que no podemos acercarnos a la mesa del Señor indignamente. Dígale: Padre, yo te he fallado, te pido misericordia, pero no me quiero perder esta bendición de acercarme a tu mesa. Hoy nos acercamos a la mesa, y esto es hermoso, a la mesa del primero, a la mesa del primogénito. Hoy nos acercamos a la mesa de la primicia. Santo Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que la palabra dice se habilita hoy a ti. Yo bendigo a mis amados que están allí en la transmisión. Gloria a Dios. El Padre les bendiga a cada uno de ustedes. Pueden pasar, mis amados servidores. Gracias. ¿Y qué tal si se pone de pie? Sí, por favor. Y puede recibir de pie los elementos. Honremos al Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el primogénito. Gracias, eterno, por tu salvación. Gracias porque en ti no nos perdemos. Hablando como iglesia, estamos seguros en ti. Santo. Tal vez sí. Por favor, porque ya está ya ocupado. Ore ahí con el Señor. Sí. Santo Dios. Ya cuando todos tengan los elementos, por favor, dicen amén, para que podamos proseguir. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Oh Ramama Sheketele. Habla ahí con el Señor. Esta es una mañana muy hermosa. Esta es una mañana donde la gloria del Señor nos ha acompañado. Aleluya. Cuando yo tenga los elementos, mis amados de Unción Kids me avisan ahí con un amén. Soy alguien que necesita.
Todos los que están conectados y que van a participar juntamente con nosotros, tengan ya los elementos listos. Dios bendiga a hermana Cristo Vive, a hermana Emma López allá en Estados Unidos, a hermana Julieta Arriaza, pastor Adriana Dávila Rodríguez, Misterio Gesed, el Padre les bendiga. Lucy, Dios te bendiga. Hermana Luisa Barreda, el Padre les bendiga. Y demás personas que no puedo leer, el Padre les bendiga. Preparen sus elementos y ahí en sus hogares puedan participar con todos nosotros. Aleluya. Por favor, retírele la parte de plástico y tenga ya el pan en su mano, y cuando lo tenga en su mano pueda decir amén. Ya tenemos todos elementos. Gloria a Dios. Procedemos entonces. Cuando se consagra a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, dé gracias ahí en su lugar. Gracias, Padre, gracias por esa redención. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan, aleluya. Y retírele el aluminio a la copita. Y cuando ya no tenga el aluminio pueda decir amén, por favor. ¿Dónde están los de Unción Kids? Amén, están ahí algo felices. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Bebamos todos de la copa. Que pasen los servidores a recogerlos. Las copitas. Padre, yo bendigo, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a los hijos de esta casa, Padre de la gloria, pidiéndote que puedas desatar todo tipo de bendición. Y así como lo dice el libro de Romanos por medio del apóstol Pablo, que cuando la primicia se presenta, todo lo demás queda consagrado, todo lo demás queda santificado, todo lo demás queda bendecido. Por medio de tu sacrificio nosotros fuimos consagrados. Por medio de tu sacrificio a ti, Padre Santo, te plació apartarnos, Padre de la gloria, para un propósito específico. Gracias, Padre, que tú eres el que nos has bendecido con toda clase de bendición. Padre, yo te ruego que bendigas este mes de febrero a mis amados, Señor, que los puedas llevar a más siempre, Señor, que puedas guardar su salida, que puedas guardar su entrada, Padre de la gloria, que puedas pelear y darle la victoria, Señor, en cada una de sus batallas, Padre Santo. Te ruego, Señor, que puedas bendecir su salud, Padre de la gloria, y aquellos que estén pasando por quebrantos de salud, que sean levantados en tu nombre. Gracias, Padre, porque tu paz nos acompaña en todo momento. Esa paz que ministra el corazón y la mente, que ministra los sentimientos y los pensamientos. Gracias te doy, Señor, porque sé que estamos, este epicentro que nosotros tenemos cuando nos acercamos a la mesa tuya, Señor, es un epicentro de bendición para este mes de febrero. Padre, yo también bendigo a cada uno de los cumpleañeros de este mes, para que seas tú el que los bendigas, guardes y los sorprendas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.